Yo soy Bartolomé Cheli y soy compañero mayor de Federico y Betulio en esta organización de neumocursos. Pero para mí en lo personal es un gran placer presentar un amigo desde hace más de 3 décadas, José María Marín, quien pasó con nosotros un par de años en Boston y con el cual hicimos una amistad que no tiene límite, que en realidad se ha fomentado con los años. Hemos trabajado muchísimo en el grupo BODE y me cabe decir que José Mari es quizás uno de los pioneros. Si fuese a nombrar algunos nombres, creo que solo le gana Guilleminot en, en tiempo, en el área del sueño. Tuvo interés particular en el sueño desde hace mucho, mucho tiempo. Él pasó un tiempo en la Universidad de McGill en Canadá, después vino con nosotros en Boston, pero ya tenía una colección de pacientes con enfermedad del sueño, que ha ido acumulando a través de estas, yo diría que 2 décadas y media, 3 décadas, creo yo. Y es uno de los pocos centros que acumula en forma sistemática los datos de todos estos pacientes. Y es capaz de buscar después y responder preguntas que algunas veces ni siquiera los estudios aleatorios son capaces de responder, porque los estudios aleatorios tienen siempre problemas de tiempo. Son relativamente cortos para problemas como en el caso mío la EPOC, en el caso de José María el sueño, donde los desenlaces ocurren sobre el tiempo. Esa experiencia, José Mari la ha acumulado, la ha publicado, la ha investigado desde las enzimas, las inflamaciones y sobre todo los efectos clínicos de la apnea del sueño. Y bueno, no creo que existen ni en el mundo anglosajón alguien que tenga la experiencia que tiene José María en este campo. Entonces le pedí que nos diera una revisión para nosotros en Neumocurso y que quedará grabada para aquel que la quiera explorar en detenimiento, si no es capaz de asistir a la misma hoy o si no la oye en vivo en este instante. José Mari, te agradecemos desde Venezuela con toda nuestra alma el hecho de que le dediques este lapso. Yo sé cuánto quieres tú a nuestra patria y ojalá te pudiésemos tener en persona ya. Así que es tuyo el micrófono. Y si puedes compartir las diapos, perfecto. Sí, claro. Pues es para mí un verdadero honor, un placer que me hayáis invitado. Eres muy amable, Bartolomé, por tu presentación. Voy a intentar ver si puedo cargar la presentación. Hay que darle a compartir, ¿verdad? Aquí. Sí. Un momentito, a ver si puedo hacerlo. Compartir. No sé si se ve. Bueno, ahora vi a Miguel Divo allá abajo. Un momentito. Y otras caras más agradables como Senia, etcétera, pero... Es que estoy intentando reducir esto para compartir, pero tengo que reducir mi... Si quieres, sale y abre tu presentación y después te vuelves a meter, compartir con tu presentación en el escritorio. Sí, un momentito. A ver. Disculpadme, soy un poco torpe en esto. No te vayas a dormir. Un momento. A ver. Un momento. Ahora veo a Betulio y a un gentío, Agustín. ¿Te veo algo ya? Sí. Ahora pues, disculpad por la tardanza. Muchas gracias por invitarme. Me habéis pedido este tema, el tema de apnea obstructiva del sueño y sus eventos cardiovasculares. Desde luego asumo que estoy en un foro de neumólogos, así que obviaré muchas cosas básicas. Ya he dicho que no tengo conflicto de intereses. Esta va a ser mi breve agenda. Revisaré un poco la relación que hay entre el sueño y la hemodinámica cardiovascular. Luego comentaré brevemente lo que es la apnea del sueño y su carga en salud.
Un poco las consecuencias cardiovasculares las revisaremos, las consecuencias inmediatas y a corto plazo que tiene padecer apnea del sueño. Veremos cuál es el impacto que tiene sobre el tratamiento de la apnea del sueño en los eventos cardiovasculares y unas breves conclusiones. Bueno, como sabéis, el sueño no es una situación estable, el sueño tiene una actividad neurofisiológica y hemodinámica muy diferente a lo largo de la noche. Si veis ahí a la izquierda en Awake, estos son datos muy antiguos que, como veis, tienen más de 30 años. Lo que tenemos es una descarga adrenérgica nerviosa determinada. Aquí tenéis SNA, es decir, es la descarga adrenérgica neuronal simpática, y tenemos una estabilidad en la tensión arterial que depende fundamentalmente de la actividad física. Cuando nos dormimos, y a medida que vamos profundizando el sueño, del sueño 2, 3, 4, pues como veis, la actividad del sistema adrenérgico nervioso va disminuyendo. En estadio 3 todavía disminuye más, la tensión incluso baja un poquito. En estadio 4, perdón, es la más profunda de los sueños y la tensión arterial incluso baja un poquito más. Y hay un sueño, como sabéis, que se llama de fase de movimiento rápido ocular, o REM, en el cual bruscamente la actividad nerviosa simpática sube, se eleva, e incluso la tensión arterial también se eleva. Bueno, esto es el respeto que hay que tener para la estructura del sueño. Papá Dios nos dio esta estructura, por algo será. Y lo que ocurre inmediatamente en las personas que tienen apnea obstructiva del sueño es que esa estructura no se respeta. Como veis, las consecuencias inmediatas de padecer apneas, el flujo se reduce o incluso se elimina, cae el nivel de saturación de oxígeno, la actividad electroencefalográfica puede incluso aumentar y la actividad del sistema nervioso también aumenta al final de una apnea, y por eso, al aumentar el tono provocado por la descarga adrenérgica, pues ese tono aumentado sobre los músculos hace que se contraigan los músculos de la vía aérea superior y que finalice la apnea para nuevamente recuperar el flujo aéreo normal. El flujo aéreo normal se recupera, pero se vuelve a colapsar la vía aérea porque se relajan nuevamente los músculos, y así estamos toda la noche en este tipo de pacientes. Como veis, la presión en arteria pulmonar, también podemos ponerla en arteria sistémica, se eleva y se reduce constantemente, asociado con la terminación de las apneas y evidentemente asociado con el incremento de actividad simpática. Bueno, ¿qué sucede o cómo se definen las apneas? Las apneas es muy fácil definirlas por convención. Nadie ha dicho que tengan que ser de 5 segundos, de 10 segundos ni de 15 segundos. Esto es un acuerdo que se produjo. Se definía una apnea cuando cesa el flujo completamente durante 10 segundos, y si además el esfuerzo respiratorio también cesaba, entonces definimos esto como una apnea central. Es decir, no hay impulso para respirar y por tanto es una apnea de origen central. Esto suele suceder de forma fisiológica en todos nosotros, pero es especialmente importante en casos de insuficiencia cardíaca o ictus, etc. Solo afecta al 5% de las causas de apnea del sueño. El resto, el 95%, son las llamadas apneas obstructivas, en las que, como veis, el esfuerzo respiratorio se mantiene e incluso se incrementa porque está intentando luchar los músculos respiratorios con una obstrucción que está en la vía aérea superior. Bien, este proceso no es tengo o no tengo apneas, sino que hay una larga historia antes de tener apneas en la historia del paciente, que empieza por una roncopatía. Por ejemplo, cuando las personas tienen 20, 30, 40 años empiezan a ser roncadores, luego ahora pasan a tener una resistencia un poquito más elevada de la vía aérea superior, es lo que algunos autores llaman rebas. Pueden aparecer hipopneas y finalmente aparecen apneas. Y en casos extremos, que yo creo que Bartolomé y todos nosotros que llevamos ya mucho en el ejercicio de la profesión, hemos visto cómo pues a veces a la urgencia llegaban pacientes pues son dormidos, gorditos, con hipercapnia, no habían a lo mejor fumado nunca, no tenían EPOC, y estos pacientes venían con cuadros de hipoventilación alveolar. Muchas veces se tenían que ventilar mecánicamente. Este sería el extremo final de lo que sería la progresión de la enfermedad. Esta progresión, como veis, está relacionada sobre todo con el incremento de peso y su depósito en la vía aérea superior. Pero hay que recordar que los pacientes con apnea del sueño se pueden presentar
con distintas anomalías, tanto de la vía aérea superior como de la cara, del macizo facial, incrementos de la lengua, anginas, etc. Pero es verdad que la mayoría de los pacientes pues van a ser gorditos, con cuellos anchos, incluso hay agregación familiar. Obviamente, y esto es muy importante considerarla por todos nosotros, el tratamiento va a estar personalizado a la presentación clínica del paciente. Si un paciente tiene anomalías tan importantes como tener las famosas anginas, pues se le quitan. Si hay una retrognatia, pues se le corrige. Si el paciente tiene una mandíbula inferior muy echada hacia atrás, pues es posible corregirla a veces con cirugía y a veces con un avance mandibular. Pero obviamente la mayor parte de las veces no vamos a disponer de estos pacientes, porque estos pacientes son la minoría. La mayor parte de los pacientes son obesos y cuando llegan a una obesidad mórbida, pues también disponemos de cirugía. Para el resto, que resulta ser el 80 o el 90%, lo que tenemos es tratamiento con CEPAP. El problema que, como sabéis, tenemos con la apnea del sueño es la enorme prevalencia del problema. Si lo definiéramos como un índice de más de 5 apneas, pues la prevalencia es de 1 billón de personas en este momento en el mundo. Y esto está, como sabéis, en relación con el incremento que existe de la obesidad en todos los sitios del mundo, en todos los países del mundo. Se calcula que en el año 2030, aquí cerquita, dentro de 5 años, por ejemplo, en Estados Unidos, pues casi la mitad de la población tendrán obesidad, definida con un índice de más de 30, y, por ejemplo, en nuestro país, en España, ya será el 25% de la población. No sé si tenéis datos en Venezuela, pero sería interesante saber cómo está yendo todo este tipo de pandemias también en Latinoamérica. Obviamente, esto es importante porque el 30% de todas las personas que tienen un índice de masa corporal superior a 30 tienen apnea obstructiva del sueño. Así que se calcula que habrá en este momento en el mundo unos 300 millones de pacientes con apnea. Todo el mundo sabéis cuál es la presentación clínica de la apnea: ronquidos, somnolencia, apneas presenciales, no hay que darle más vuelta. Yo recomiendo a todo el mundo que hagáis neumología y desde luego Profesor, se le fue el sonido. Que está José Mari, haciendo... perdón, José Mari, hemos perdido el sonido, disculpa. Hemos perdido el sonido suyo. Creo que está silenciado. Está silenciado usted. Dele al micrófono para abrirlo. Está muteado. Está silenciado. ¿Se me oye? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Ah, discúlpenme. Bueno, ahora se me oye, ¿verdad? Sí. Estaba diciendo que es muy importante que todo el mundo pase el cuestionario Stop-Bang en los pacientes que se sospechen apnea del sueño, S de snoring, T de tired, cansancio, O de apneas observadas, y P de presión arterial, es decir, que se tome la tensión arterial. Esto es lo que se llama el STOP. Y luego el BANG hace referencia un poco más a la exploración. Índice de masa corporal de más de 35, una edad de más de 50 en age. N hace referencia al neck, cuello. Ahí tenéis las dimensiones o los diámetros: más de 43 para hombres y más de 41 para mujeres sería patológico, y gender, la G de hombre, también sería un factor de riesgo. Con todo esto, lo que tenemos es que el Stop-Bang, cuando es más de 3, pues se asocia mucho a tener apnea del sueño, y recomendamos, al menos aquí en España, a los médicos generales que manden a sus pacientes cuando tengan un Stop-Bang de 3 o más de 3. Si el Stop-Bang es de más de 5, entonces eso está asociado con apneas obstructivas del sueño de grado severo. O sea que a medida que va aumentando el Stop-Bang, la probabilidad y la severidad de la apnea es mayor. Bien, ¿cuáles son las consecuencias cardiovasculares a corto y largo plazo? Bueno, yo creo que todos hemos visto estas imágenes tan bonitas que tienen ya pues más de 20 años, pero son útiles. Y es importante repasarlas. Es decir, durante el evento obstructivo, lo que se produce obviamente lo primero que se produce obviamente es un incremento de la presión dentro del tórax, porque
los músculos respiratorios, el tórax, el diafragma y sus componentes intentan desobstruir la obstrucción. Por tanto, van a generar una presión negativa desproporcionada dentro del tórax. Simultáneamente, como no hay flujo aéreo, pues entonces se sigue consumiendo oxígeno, pero lógicamente la presión arterial de oxígeno va a bajar y como hay retención de CO2, la presión arterial de CO2 va a subir. Por tanto, va a haber un swing constante de alteración de gases. Estas dos serían las dos consecuencias inmediatas. Pero claro, ya disponemos, por tanto, de un nivel de presión arterial de oxígeno más bajo, con lo cual el suplemento o la proporción de oxígeno que llega a todos los tejidos, incluyendo el miocardio, incluyendo el cerebro, incluyendo el hígado, todos los órganos van a estar van a tener una menor extracción de oxígeno de que disponer para su metabolismo. Y esto es importante en el caso del corazón, porque el corazón además está sometido a mayor presión transmural, como ahora veremos, y es importante, por ejemplo, para las arterias pulmonares porque van a producir inmediatamente vasoconstricción, lo cual va a elevar la presión en la arteria pulmonar con la consiguiente tendencia a producir insuficiencia cardíaca. Esto es importante recordarlo. Por tanto, la apnea obstructiva del sueño es un fenómeno de 7 horas en la cual hay constantemente estas alteraciones. Respecto al ventrículo izquierdo, ya también todos lo sabéis, pero me interesa recordar que el corazón está rodeado del pulmón. El doctor Chelly lo recordó el otro día en el Boston-Barcelona, si os acordáis. Por alguna razón nos dieron el corazón entre medio de los dos pulmones. Los pulmones tienen una presión pleural, vamos a decir, de -2, -4. Al inicio de la inspiración, pues prácticamente es de 0. Total, que la diferencia entre la presión dentro de la cavidad ventricular izquierda al inicio de la contracción es 0. Esa es la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para colocar la sangre en los vasos. Y obviamente la presión pleural que rodea a este ventrículo, vamos a decir que es 0. Con lo cual la presión transmural del ventrículo es de 100, que es la presión que está haciendo en ese momento. En los casos de hipertensión, sabéis que la hipertensión, pues pongamos que hay 140, como la presión intrapleural es de 0, la presión transmural de ese músculo del ventrículo izquierdo, pues también es de 140. Sin embargo, cuando hay obstrucción en la vía aérea superior, lo que ocurre, como hemos comentado, es que baja mucho la presión intrapleural a niveles extraordinariamente altos, incluso a menos de 60 centímetros de agua, con lo cual, si hacemos la cuenta 100 menos -40, estamos colocando una presión transmural en el ventrículo izquierdo de 140 y eso lo coloca en unos requerimientos de oxígeno mucho mayores para realizar su trabajo. Así que es obvio que vamos a tener un fenómeno hemodinámicamente parecido a la de la hipertensión, pero sin hipertensión. Y lo más interesante para nosotros como neumólogos es que esto es lo que hace la CEPAP sobre el corazón. La CEPAP, al eliminar la obstrucción en la vía aérea superior, digamos que vuelve a colocar al pulmón, al corazón, con una menor presión transmural y, por tanto, recupera su fisiología normal. No solo eso, sino que como la CEPAP es presión positiva, vamos a tener presión positiva dentro del tórax. Imaginemos que ponemos una CEPAP de 10, pues entonces estamos colocando 100 menos más 10, estamos colocando incluso una mejora en la hemodinámica del corazón. Bien, todos conocemos las consecuencias inmediatas que las hemos comentado, pero estas consecuencias inmediatas, incluso en modelos de animales, producen una serie de consecuencias, vamos a decir, a medio plazo, como son las que tenéis aquí en azul, pues la actividad simpática elevada, la disfunción endotelial, la disfunción de las plaquetas, y todas ellas per se son capaces de producir anomalías en los distintos órganos a largo plazo. Así que sobre los vasos sanguíneos vamos a tener una situación ideal para el desarrollo de aterosclerosis, por la disfunción endotelial, por la inflamación sistémica que se produce. En el corazón ya hemos comentado las consecuencias: menor aflujo de oxígeno, mayor presión transmural, más presión afterload, tendencia a las arritmias. Sobre, obviamente, el sistema nervioso central, sobre el propio cerebro, vamos a tener menos aporte de oxígeno y están bien descritos
el deterioro cognitivo y el deterioro neurofuncional que se produce también en modelos de animales. Sobre el hígado sabemos que hay una estrecha relación con el hígado graso. Los hepatólogos ahora nos están pidiendo estudios de sueño precisamente para explicar hepatopatías que a veces no son alcohólicas, sino simplemente son hepatopatías en pacientes aparentemente sanos que no beben y son un poco más gorditos, y ellos piensan que las hepatopatías no alcohólicas podría estar implicada el SAOS, y estamos descubriendo cosas interesantes. Sobre el riñón, pues ya hemos visto que hay una alteración de la perfusión y hay una disminución de la función renal en muchos casos. Y esto está en discusión, la aparición de neoplasias malignas. Hay estudios observacionales que demuestran un incremento en la carcinogénesis y el aumento de la invasividad de las neoplasias. Esto se ha estudiado bien en melanomas, y ahora en España vamos a iniciar un estudio multicéntrico a 3 años, 4 años, para ver cómo en los melanomas con metástasis, cuando están diagnosticados, si los pacientes tienen apnea del sueño y si esos pacientes la tienen, se les pone CPAP, cómo se va a comportar la biología propia del melanoma y su respuesta al tratamiento. Yo me voy a centrar en estos dos de arriba, que son lo que se me ha pedido, solo para recordaros, y estos son datos de Javajeri, ya antiguos, en los que veis ahí la prevalencia de los distintos componentes más importantes de las alteraciones vasculares. Haciendo metaanálisis de todo lo que se ha publicado, pues ya veis que la prevalencia de hipertensión oscila en los distintos estudios entre 30 y 83. En enfermedades coronarias las prevalencias están del 30 al 65. Con ictus hay un 50 o un 75% de pacientes que tienen SAOS. En insuficiencia cardíaca, en muchos estudios que se han hecho, la prevalencia de apnea del sueño varía de 12 a 55, y en las historias de arritmias entre 20 y 50. Por tanto, estamos hablando de que los cardiólogos, que nos ignoran siempre a los neumólogos, deberían estar más atentos a la presencia de apnea del sueño. Y la verdad es que ahora lo están siendo cada vez un poquito más. Bueno, respecto a la hipertensión arterial, creo que contribuimos bastante a su conocimiento. Nosotros desarrollamos un estudio observacional de pacientes que venían a nuestras consultas con sospecha de AOS, a los que explorábamos, a los que les recogíamos las variables de forma sistemática, tal como el profesor Chelly ha indicado, y en los pacientes que no tenían hipertensión, los pacientes, por tanto, con AOS sin hipertensión, los seguimos a lo largo del tiempo. Y aquí tienen ustedes, por tanto, una cohorte sin hipertensión, seguida a lo largo de 15 años, y tienen ustedes aquí la probabilidad acumulada de desarrollar hipertensión, es decir, nuevo diagnóstico de hipertensión, en función de la severidad que tenían de apnea obstructiva del sueño en pacientes que nunca fueron tratados de CPAP, por las razones múltiples, o no querían, o lo ignoraron, etc. Y como ven, al cabo de 15 años, un paciente con apnea obstructiva severa se hace hipertenso en casi el 90% de casos. Es decir, con un 90% de probabilidad usted va a ser hipertenso dentro de 15 años si no se pone un tratamiento. Mientras que si no tenía apnea del sueño, a 15 años la probabilidad de tener hipertensión en un adulto de media 45 años va a ser del 50%. Esto se criticó, bueno, no es que se criticó, sino que es un estudio observacional, y esto no indica causalidad, como sabéis, en los estudios observacionales. Pero simultáneamente se realizó en nuestro país un estudio en los que a estos mismos pacientes, no a estos, sino a estos pacientes con apnea del sueño que no tenían hipertensión, se les siguió durante 5 años, pero en este caso de forma randomizada. A unos se les puso CPAP y a otros no se les puso CPAP. Obviamente se excluyó a pacientes que tenían somnolencia severa, por razones éticas obvias. A estos no se les incluyó en el estudio randomizado. Pues bien, lo que se vio es que a 5 años los pacientes con CPAP que utilizaban más de 4 horas de media al día, la probabilidad de hacerte hipertenso era del 30%, mientras que los que usaban menos de 4 horas, la probabilidad de hacerte hipertenso a 5 años era del 50%. Cifras muy parecidas a las que nosotros obteníamos. Y esto sí que era un estudio randomizado. Por tanto,
tener apnea del sueño te coloca en un riesgo de desarrollar hipertensión. Pero es que además es muy importante el tema de la hipertensión resistente. Y este es un metaanálisis de muchos estudios donde se observó que cuando se pone CPAP en pacientes con hipertensión resistente, es decir, 3 drogas o más y el paciente mantiene la tensión elevada, cuando tú pones CPAP, estamos hablando de presión sistólica en verde, presión diastólica en rojo, los distintos autores que tenéis aquí demuestran, 2 de ellos son estudios españoles, el IPARCO específicamente y el de Lloveres, se demuestra cómo los incrementos, mejor dicho, los decrementos en milímetros de mercurio que tenéis aquí en esta escala con CPAP, fijaros que son del orden de 7 milímetros de sistólica, en este caso 9, perdón. Es decir, que estamos hablando de cifras beneficiosas superiores a las que se obtienen con los fármacos antihipertensivos, que como sabéis está entre 2 y 4 milímetros de mercurio. O sea que sí, efectivamente, en hipertensión resistente, si tienes SAOS y te tratas con CPAP, es una ventaja importante. Y esto lo han reconocido las guías clínicas y ahora se incluye la realización de estudio de sueño en pacientes con hipertensión resistente para ver qué pasa. En enfermedad coronaria, las enfermedades coronarias es muy prevalente la presencia de SAOS, como veis entre el 38 y el 65, hay un estudio en relación al efecto del CPAP que fue negativo, y os lo comento. En estos estudios, que luego lo comentaré, han sido negativos y veremos un poco a ver las causas. Las causas son la mala cumplimentación. Respecto a stroke, también es muy prevalente y el riesgo de tener un stroke en pacientes que tienen apnea del sueño se ha calculado entre 2 y 7 veces en los distintos modelos ajustados. No iré mucho más a estas cifras, pero ahí están los resultados. Respecto a insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es interesante que recordéis una pequeña historia que seguramente habréis leído, todos conoceréis. Douglas Bradley en Toronto le dio un gran impulso al conocimiento de la relación entre apnea del sueño e insuficiencia cardíaca y realizó este estudio que me parece muy bonito, en el cual él midió el volumen de líquido acumulado en las piernas, esto en los tobillos fundamentalmente. Esto lo hizo con impedancia bioeléctrica y lo relacionó con el diámetro del cuello. Entonces, como veis, cuanto más volumen de líquido hay en las piernas acumulados, estos son pacientes con insuficiencia cardíaca, el diámetro del cuello de estos pacientes es mayor. Esto es interesante porque nosotros los neumólogos en apnea del sueño siempre miramos y medimos el diámetro del cuello. Por tanto, los pacientes con insuficiencia cardíaca, si tienen un cuello muy ancho, es posible que tengan más apnea del sueño. Y ese cuello ancho está relacionado con el volumen de líquido que tienen en los tobillos. Pues bien, cuando se hizo poligrafía a este grupo de enfermos, cuanto más, veis aquí, tenían líquido en esas piernas y se cambiaba el volumen en términos, por ejemplo, de diuréticos, etcétera, pues bien, el volumen de líquido acumulado en las piernas estaba claramente en relación con el índice apnea-hipopnea, tanto si las apneas eran dominantemente obstructivas como centrales. Especialmente si eran centrales, incluso con menos líquidos, había más índice de apnea-hipopnea. Y lo más interesante también de este estudio es que cuando se les puso CPAP, fijaros, la CPAP en este caso bajó de 37 apneas a 12 apneas, no estuvo muy bien ajustada precisamente porque habría que haberlo dejado en 0 eventos por hora, pero ocurrió lo siguiente, en las columnas del centro veis que apenas hubo modificación en el volumen de líquido de las piernas, es decir, la CPAP no reduce el volumen de líquido que uno tiene en las piernas si tiene insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el cuello, el cambio de circunferencia del cuello, se redujo de una manera absolutamente ostensible y se redujo casi 1 centímetro el diámetro del cuello desde la situación basal hasta después de la CPAP. Y por eso creemos que es tan beneficiosa en insuficiencia cardíaca, porque realmente reduce la colapsabilidad y el acúmulo de líquido en el cuello.
Respecto a las arritmias, solo recordaros un poco que se sabe históricamente que las arritmias fisiológicamente, no fisiológicamente, sino en el mundo normal de las consultas, ocurren fundamentalmente en las horas de sueño. Es decir, cuando más densidad hay de arritmias, cuando pones un holter, ocurren a lo largo de las horas de sueño. Esto sería un holter de 24 horas, de 0 a 24 horas, y fijaros que por la noche, hasta las 8 de la noche más o menos, es cuando la duración de los episodios de fibrilación auricular es mayor. Por el día la fibrilación auricular es menor y luego ya a partir de las 8 a las 9 de la noche aparecen más episodios de fibrilación auricular. Esto ocurre tanto en personas mayores como en personas jóvenes, pero especialmente, y esto me interesa resaltarlo, en las barritas rositas, es decir, en las personas más jóvenes. Por tanto, cuanto más joven es una persona, más hay que buscarle la presencia de apnea obstructiva del sueño como mecanismo intermedio para explicar eventos cardiovasculares. Y por último, me centro ahora un poquito en el impacto que tiene el tratamiento de apnea obstructiva del sueño. Y tengo que recordar, como hicimos el otro día en el Boston Barcelona, al profesor Sullivan, porque fue realmente el inventor de la CPAP. Seguramente habréis leído su artículo en Lancet del año 81, es decir, estamos ante pues, casi 44 años de este artículo, que es lo que tiene la historia de la CPAP. Él diseñó un soplador, sin más, conectado a un tubo, que terminaba en una resistencia. Y esto hizo que aumentara la presión en este tubo. Aquí diseñó dos agujeritos que los colocó cerca de la nariz y otros dos agujeritos para que se escapara el aire cuando saliera de la nariz, claro. Este fue su modelo de CPAP. La idea, como sabéis, es evitar esta presión negativa cuando el paciente inspira y mantener siempre una presión positiva, abajo como la veis, siempre en la vía aérea superior, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Esta es la fotografía que le hizo Colin Sullivan a su primer paciente. Como veis, aquí tenéis este tubo que es el que os he dibujado ahí arriba, está dibujado arriba, y estos son los numerosos cables que son de la polisomnografía. Esta es la primera polisomnografía que él hizo en este paciente. Como veis, yo creo que lo reconocéis aquí todos, las desaturaciones arriba, las apneas, la presencia de apneas, el CO2, cómo funciona, porque utilizó un capnógrafo para mirar la expiración. Aquí no hay CO2 entre medio, esto es una apnea, y aquí vuelve la respiración normal. Aquí midió la presión de CPAP que tenía el paciente, aquí tenía 0, y como veis, cuando él sube la presión, llega un momento en que se reanuda el flujo aéreo. Y esto, claro, era milagroso, ¿no? Cuando se dejaba nuevamente a 0, reaparecían las apneas. Cuando volvía a la presión, se reanudaba el flujo normal. En aquellas fechas, imaginemos la emoción que alguien sentiría al ver este tipo de registros en el año 81 y ver que realmente su paciente se curaba, entre comillas, al aplicarle este aparato. Ese paciente, por cierto, casi le abrazó al doctor Sullivan y le dijo que había dormido como nunca había dormido. Y esto ocurre porque lo que ocurría con CPAP es que sin aumentar el tiempo de sueño, lo que hace es aumentar el tiempo en REM y aumentar el tiempo en fases 3 y 4, que son sueños profundos muy reparadores muscular y cerebralmente. Bueno, la CPAP es efectiva para eliminar lo que clínicamente produce el SAOS, que es la somnolencia, el menor rendimiento diurno, pues la menor función cognitiva, etc. Y esto se ha demostrado en numerosos estudios. Yo cito este en honor al profesor Roberto Rodríguez Roisín, que desgraciadamente nos ha dejado hace pocos días y al que le mando un abrazo, que nos estará viendo desde allá arriba. Aquí se demostró cómo al poner CPAP, aquí en gris, mejoraba mucho la calidad de vida medida por el Nottingham Health Profile y obviamente reducía mucho el nivel de la somnolencia medida por la escala de Epworth, que como sabéis es el nivel de somnolencia. Y todo esto en un ensayo randomizado de 3 meses en tratamiento conservador versus CPAP.
Y como esto era un estudio CPAP versus no CPAP, también se criticó mucho por el efecto placebo que podía producir la simple colocación de una mascarilla. Y entonces vino el doctor Stradlin y le colocó esa misma mascarilla, pero sin presión. Es decir, con una presión subterapéutica. Y entonces solo mejoraron en los distintos componentes del Nottingham, es decir, del test de calidad de vida, aquellos pacientes en los que se puso realmente una presión eficaz. Por tanto, la CPAP tiene que ser prescrita correctamente para que elimine las apneas. Bien, todos conocemos las noticias de los conductores de autobuses que se duermen conduciendo y de no profesionales. Y también se ha demostrado en distintos estudios cómo la aplicación de CPAP reduce los accidentes de tráfico y otro tipo de accidentes. No me voy a ir mucho más a ello porque todos los conocéis. Un problema que tenemos a la hora de manejar los pacientes con apnea del sueño es que, como sabéis, la relación entre la somnolencia, aquí en ordenadas de 0 a 25, 0 a 24, perdón, que es como va el test, y el nivel de apneas no tiene una buena relación. Por tanto, la somnolencia es un test muy importante, lo hacemos, lo utilizamos para decidir tratar a los pacientes y por eso podemos tratar tranquilamente a pacientes que tengan 7 apneas del sueño y a lo mejor tengan 23 de somnolencia. Fijaros que esto es posible. Por debajo de 30 hay muchísimos pacientes que tienen apnea, que tienen somnolencia importante. Por tanto, estamos hablando de una heterogeneidad muy importante. Esto lo reflejo en esta fotografía del Concilio Vaticano II, en el cual, como veis, pues al mismo nivel de apneas de estos 9 cardenales, el nivel de somnolencia es distinto. Así que yo creo efectivamente que lo que necesitan es un médico y no necesitan un aparato de inteligencia artificial. Creo que esto es relevante decirlo en foros de este tipo. La historia natural de la enfermedad se ha intentado buscar si había marcadores que nos predijeran no ya a quién poner CPAP, que esto lo sabemos por la clínica, sino si la apnea obstructiva del sueño tiene repercusiones a largo plazo sobre la supervivencia de los pacientes. Y este es uno de los primeros estudios que hicimos, que ha resaltado antes el doctor también Chelli, ya en el año 2005, después de pues casi 18 años de seguir a los pacientes, vimos que aquellos pacientes en rojo que tenían apnea del sueño de grado severo tenían mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares no fatales y también una mayor probabilidad acumulada de desarrollar eventos fatales que aquellos pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño leve o moderada o que simplemente eran roncadores. Todos estos pacientes pues, fueron seguidos durante mucho tiempo estrechamente y con visitas anuales. Y a los pacientes con apnea del sueño en tratamiento con CPAP, que es la línea azul que se entrelaza con las líneas de los SAOS leve moderados, pues les chequeamos la adherencia a la CPAP. De tal manera que en España, si no usas la CPAP al menos de media 4 horas, te retiran el tratamiento. Posteriormente se hicieron otros muchos estudios observacionales y en todos ellos se vio que la eficacia del tratamiento es cuando el paciente se adhiere por más de 4 horas y, en definitiva, la mayor parte de los estudios coinciden en una adherencia de unas 5 horas, 0.6. Son estudios observacionales. Esto pues se criticó bastante porque eran estudios observacionales y vinieron los famosos trialistas, yo les llamo trialistas, en el que lo que hicieron fue coger a pacientes que venían de unidades de cuidados intensivos, que habían sufrido un infarto, un evento coronario agudo, o de pacientes, por ejemplo, cogidos en consultas de cardiovascular, de consultas de que habían tenido un ictus o que habían tenido una insuficiencia cardíaca o un infarto, en el caso del estudio SAFE, y les hicieron una poligrafía y los siguieron en el tiempo a los que tenían más de 15 apneas por hora de registro. Se les ofreció a unos CPAP y a otros se les ofreció seguir en no CPAP, por tanto fue un estudio randomizado con el sesgo además de que muchos pacientes no quisieron entrar en este estudio porque no tenían ninguna sintomatología. Pero bueno,
El resumen de estos 3 estudios es que los pacientes con CPAP o sin CPAP tuvieron el mismo acúmulo de incidencia de lo que se llaman MACES, es decir, Major Adverse, sí, que tenían más eventos cardiovasculares. Vaya. Pero ¿cuál es el problema de estos estudios? Primero, que excluyeron a los pacientes que tenían un Epworth de 12 o más de 12, y en el caso de SAFE que tenían 15. Porque claro, esto no es éticamente aceptable, es decir, no dejar de tratar a pacientes que tienen un Epworth, por ejemplo, de más de 12, al menos en nuestro país. La otra cosa es que estas personas, en el caso de SAFE, utilizaron 3 horas la máquina, en el caso del estudio ISAAC, de aquí de España, la utilizaron 2 horas, y en el caso de Ricazza, que está hecho en Suecia, la utilizaron 2.4 horas. Y ya hemos comentado que para que la CPAP sea eficaz tiene que ser utilizada al menos de una media de 5 horas. Así que estos estudios fueron negativos. Sin embargo, Manu Sánchez de la Torre, que es uno de los autores, realizó una revisión de los datos, una nueva revisión de los datos, en el metaanálisis de los 3 estudios, y observó que cuando los pacientes se dividían en aquellos pocos, porque la verdad es que no fueron muchos, que utilizaban más de 4 horas la máquina, entonces el aparato fue protector, de tal manera que redujo en un 31% las probabilidades de desarrollar un MACE, es decir, un evento cardiovascular recurrente. Por tanto, incluso en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, si se aplica CPAP de forma correcta y se cumplimenta adecuadamente, se reduce el riesgo de nuevo infarto o nuevo ictus. Los cardiólogos, nuestros héroes, ya demostraron que la gente, cuando tiene una somnolencia excesiva, aquí en azul, tiene más probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular que aquellos que no tienen somnolencia excesiva. Es decir, la somnolencia per se es un marcador de riesgo cardiovascular. Y aquí tenéis a la derecha como si además tienes apnea del sueño definida por más de 15 eventos por hora junto a la excesiva somnolencia, entonces la probabilidad de MACE se te dispara. Y los 3 estudios anteriores excluyeron a este tipo de paciente. Por tanto, hay que hacer una titulación adecuada. Aquí tenéis el típico himnograma en el cual el índice de apnea y hipopnea se va reduciendo a medida que vamos subiendo la presión. Y además hay que evitar los efectos secundarios. Para esto hay que chequear a los pacientes, revisar a los pacientes y solucionar los problemas que vayan teniendo los pacientes. Alergias, heridas, lo que sea. Por otra parte, hay que ver el número de horas que usan los pacientes, el número de horas que las usan. Si un paciente te dice que está usando su CPAP todos los días, sin embargo, miras a ver el número de horas que la usa, como veis en el lado de la izquierda tenemos un paciente que mayoritariamente la usa todos los días, sin embargo, muy pocos días sube de 4 horas de uso. Sin embargo, en el lado derecho, la mayor parte de los días sube más de 4. Este es un mismo paciente. ¿Cuál fue la diferencia? Perdón. Pues que a este paciente le subimos la presión, porque vimos que la presión era insuficiente. Este paciente tenía una presión media, porque llevaba un auto-CPAP de 9.5, ajustamos la presión para que le diera una presión mayor con una mínima un poquito mayor, la subimos de 6 a 8 de mínima, y entonces aquí la media de uso, la media de presión fue de 10, y con esto el paciente estuvo más cómodo y la usó durante más horas. Dicho de otra manera, el mensaje de esta diapositiva es que tú tienes que ajustar las presiones, en este caso la mínima la subimos de 8 a 10, para que el paciente esté confortable y la use más horas. Esta sería la típica imagen en la que un paciente está usando muchas horas su CPAP, incluso la usa en algunas tardes durante la siesta. Bueno, estos estudios de Ricazza descubrieron en un reciente estudio una noticia que a nosotros, a la comunidad de apneólogos, nos ha preocupado mucho, y es que han visto que en sus pacientes, cuando usaban la CPAP, la angiopoietina 2, que es un biomarcador de lesión endotelial, en los pacientes con CPAP no se reducía lo suficiente tras un infarto de miocardio.
mientras que si los pacientes no usaban la CPAP, sí se reducía tras un infarto del miocardio. Por tanto, mantener angiopoietina 2 elevada está indicando, en cierta manera, que se está produciendo una lesión endotelial, lo cual es paradójico si estamos diciendo que hay una mejoría en los eventos cardiovasculares. Y además estos señores nos indican que cuanto mayor es la presión, mayor es el nivel de angiopoietina 2 que tienen a los 12 meses de seguimiento. Y otra cosa curiosa que encontraron ellos es que en el Kaplan-Meier, cuando dividieron a los pacientes entre los que lo usaban entre los pacientes que usaban CPAP con más de 7 centímetros de agua versus los que usaban CPAP con menos de 7 centímetros de agua, los primeros, es decir, los que usaban 7 o más centímetros de agua, tenían más acumulación de eventos cardiovasculares. Esto a mí me parece paradójico, puesto que yo en mi práctica clínica, no sé vosotros, pero yo no sé si tengo un par de enfermos con menos de 7 centímetros de agua de CPAP como tratamiento eficaz. Así que esto a la comunidad de neumólogos que se dedican a las AOS nos ha preocupado bastante. Incluso la American Thoracic Society, en una especie de position paper o de oficial, indica que todavía hay mucha investigación que hacer, tanto sobre la caracterización de los enfermos, como cuándo hay que ponerles el tratamiento, como el tipo de intervención que hay que hacerles, y que tiene que haber más información y estudios al respecto. Y además, tiene que haber más información sobre los resultados de salud cuando se les aplica tratamiento. Y ahí estamos, ahí seguimos nosotros al pie del cañón intentando buscar algunas de estas respuestas. Y en nuestras cohortes a las que seguimos, en las que hemos demostrado que hay un incremento de aparición de eventos cardiovasculares, obviamente hipotetizamos que la apnea obstructiva del sueño al final lo que está produciendo es, a través de mecanismos intermedios como es inflamación, estrés oxidativo, el aumento de la actividad del sistema nervioso central, disfunción endotelial y todos estos, digamos, eventos que se producen como mecanismos intermedios, al final lo que creemos es que se lesionan los vasos y se incrementa la posibilidad de aterosclerosis. Por eso ya diseñamos, casi ya hace más de 10 años, este estudio en el que lo que buscábamos era en pacientes que no tuvieran comorbilidades, ninguna comorbilidad, y excluimos a un montón de personas con cualquier comorbilidad, que no fueran, por ejemplo, tampoco fumadores, que no tuvieran obesidad mórbida, y jóvenes en general, de menos de 65 años, lo que a este grupo los estudiamos en el tiempo para buscar qué mecanismos epigenéticos podían estar afectando la presencia de aterosclerosis subclínica. Así que a este grupo de personas difíciles de encontrar, pero que nosotros ya tenemos 464 casos, sin comorbilidades, no fumadores, no hipertensos, etcétera, les hacíamos la típica poligrafía y les hacíamos una ecografía de carótidas bilaterales por una persona especializada. Y las seguimos en el tiempo. Y estos son datos muy preliminares que presentamos en el Congreso Europeo, en el que ya disponemos, como veis, de 3 grupos. Aquellos pacientes que no tenían apnea del sueño y aquellos que tenían apnea del sueño, pero que han sido tratados con CPAP, y los otros que no han sido tratados con CPAP, pero todos seguidos en el tiempo. Y medimos la presencia de placas y medimos el espesor de la íntima media. La placa, en general, los somnografistas la definen como cuando encuentran un incremento en la luz, o mejor dicho, una disminución en la luz por incremento de la pared de 1,5 centímetros en las carótidas. Esto es una placa carotidia. Aquí la tenéis muy bien dibujada. Y por otra parte, se mide el espesor de esta capa, la capa íntima media, que es muy finita, como método para seguir la evolución en el tiempo. Y aquí tenéis lo que encontramos nosotros. Nosotros encontramos que los pacientes que tenían una o más placas, aproximadamente el 25% de pacientes, pero es que la mayoría de ellos, el 56%, tenían OSAs. Severo, de más de 30 o más de 30 apneas, el 25% tenía un OSA de 15 a 30 y muy poquitas placas había en personas que no tuvieran apnea del sueño o que la tuvieran leve.
Así que estas diferencias eran altamente estadísticamente significativas. Y lo mismo pasó con la íntima media. La íntima media era de este tamaño, como veis ahí en milímetros, la media era 0,56 en los pacientes sanos y era de 0,65 milímetros en los pacientes de más de 30. Diferencias altamente significativas. La prevalencia de placas, cuando la dividimos entre los pacientes con OSA y sin OSA, definido por menos de 15, independientemente del grupo de edad, pero especialmente en grupos jóvenes, había una prevalencia claramente superior en pacientes con OSA. Y cuando esto lo miramos ajustado por múltiples factores confusores, todos ellos están en lo que se llama el score 2, que es un score de riesgo cardiovascular, lo mismo. Es decir, los pacientes con OSA a igual score, por ejemplo 3 o 4 o 5, tenían más prevalencia de placas de ateroma. Cuando hicimos un seguimiento en el tiempo con una media ya de 7,5 años y volvíamos a hacer la ecografía, pues vimos que entre la primera basal y la última podía haber o desaparición de placas o aparición de nuevas placas. Los que tenían nuevas placas le llamamos progresadores, y a los que tenían menos placas o tenían una y no tenían ninguna, o tenían 4 y ahora tenían 2, les llamábamos regresadores. Algunos otros no habían cambiado. Y esta fue la dinámica que ocurrió. La mayoría estaba estable, es decir, ni progresó ni regresó. Pero los más estables eran los que estaban en verde, es decir, aquellos que no tenían OSA. Los pacientes en rojo con OSA, estos eran menos estables, solo el 55% se mantuvo estable. Y si veis aquí en progresión, aquellos que desarrollaron una nueva placa, un 16% desarrolló una nueva placa entre los sanos, pero en rojo tenéis los que tenían apnea del sueño, un 33% que progresaron en el sentido de que tuvieron más placas. Y los de CPAP, ¿qué pasó con los de CPAP? Los pacientes con CPAP, el 26% tuvo una nueva placa y por tanto progresadores. Pero esta diferencia fue significativa. Y cuando miramos qué pasó con la íntima media, aquí tenéis cómo va yendo la íntima media. Obviamente la media está aumentando, por tanto es normal, eres 7 años más mayor y tu arteria se va haciendo más espesa. En los pacientes con OSA hay un aumento en la velocidad, es decir, estos pasan de 0,56 a 0,59, pero estos pasan de 0,63 a 0,68. Y fijaros los del CPAP. Los del CPAP pasaron de 0,66 de espesor a 0,68. Es decir, que hay como una especie de estabilización en el crecimiento de la placa, de la capa íntima media. Por último, quería mostraros que estamos estudiando también qué pasa con el DNA, sobre todo que refleja la edad del paciente. Ya sabéis que tenemos una edad cronológica y una edad que se puede medir por DNA, por metilación del DNA. No vamos a ir mucho más a ello. Y en los puntos rojos tenéis a los pacientes con apnea del sueño y en los puntos azules a los controles. Como veis, casi a la misma edad cronológica, los pacientes con apnea del sueño tienen una mayor edad biológica. Y en la visita 2, donde pone V2, que estaban tratados con CPAP, este grupo de pacientes, muchos de ellos regresaron hacia abajo y se redujo la edad biológica. Entonces, no estoy diciendo que te hagas más joven, pero lo que estoy diciendo es que parece que también se enlentece esa velocidad en la edad biológica. Y por último, y con esto acabo, quiero compartir con ustedes un estudio que todavía no está aceptado. Es un estudio cuyo análisis ha liderado el profesor Divo, un gran amigo, miembro de BODE y obviamente un gran profesional y un excelente bioestadístico. Él es Master in Public Health por la Universidad de Harvard. Ha tenido la amabilidad de analizarnos estos datos y de escribir como primer autor el paper. Miramos a 5.358 pacientes que completaron un follow-up medio de 14 años. Y aquí colaboraron con nosotros otros 4 centros en el país en los que todos seguimos un protocolo
de tratamiento de acuerdo a las guías nacionales y una recogida de datos exhaustiva. Y aquí tienen ustedes, para no hacerlo muy largo, lo que pasó con nuestros pacientes divididos en los que se hizo tratamiento y en los que no se hizo tratamiento. En azul tienen ustedes a los pacientes tratados con CEPAP. Le llamamos adherente, pero quizá no habría que llamarle adherente, porque es que si no se adhieren les quitamos el tratamiento. Por tanto, estos son pacientes que reciben tratamiento con CEPAP. Y aquí tienen los que no reciben tratamiento con CEPAP por múltiples causas. Aquí tenéis el tiempo de seguimiento. Y hay algo muy interesante, y es que los eventos, la media de los eventos que desarrollaron se produjeron tras 10 años. Es decir, que si nosotros miramos el rango en el que los estudios randomizados se están dando lugar, que son entre 3 y 5 años o como mucho, muchas veces no se alcanza esa señal en la que empiezan a aparecer eventos cardiovasculares. Dicho de otra manera, tú tienes que hacer un estudio observacional muy largo para ver la historia natural de los enfermos y realmente pensar en si es eficaz o no la CEPAP para contestar a esa pregunta. Nosotros, el doctor Divo ha desarrollado este cuadro para calcular la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular fatal o no fatal o muerte por todas las causas. Y ha llegado a la conclusión de que hay 5 variables predictoras independientes, que es tener más de 60 años, tener un índice de apnea de 30 años, como veis aquí, padecer EPOC asociada, tener un colesterol no HDL de más de 200 y haber tenido eventos cardiovasculares previos, PACE. Y con estos 5 variables podemos ver que los pacientes van a tener una combinación de estas variables. Por tanto, desde un paciente que no tenga ninguna de ellas hasta un paciente a la derecha que tenga las 5 cruces, pues va a haber un cúmulo de personas situadas en las distintas casillas. Pero fijaros lo que va a ocurrir en la probabilidad de que desarrollen un MACE. En los pacientes que no estén usando la CEPAP, en rojo, independientemente, digamos, de la combinación de estos factores de riesgo, todos ellos van a estar en una situación superior de riesgo respecto a los que sí usen la CEPAP de forma adherente. Y esto creo que le puede decir al clínico, en una imagen, ver dónde va a estar su paciente y ver qué riesgo va a tener de desarrollar en el tiempo, a una media de 14 años, un evento cardiovascular. Esta es mi penúltima diapositiva. En este momento yo creo que tenemos que seguir prescribiendo CEPAP de acuerdo a las guías que tenemos. Este es un documento de apnea del sueño que creemos que es internacional porque se compartió con muchos miembros de la ALAT y de aquí de España y de Portugal. Y ya lo tenéis a todos, está publicado en archivos de bronconeumología. Y desde luego recordar que la CEPAP es útil si se usa, como las gafas de presbicia. Es decir, si las usas están bien graduadas y no te molestan, las usarás. Si no las usas, pues no serán útiles las gafas de presbicia. Pero no te van a curar la presbicia. Esto es lo importante. Por otra parte, el ejemplo del protector solar. No te va a proteger si lo usas bien, no como este señor que no le protege la parte de aquí abajo. Por tanto, hay que protegerlo de forma suficiente, de forma extensa, con la protección adecuada de la famosa fuerza de la protección y obviamente si no te molesta y no tienes alergias y la usas todos los días. Pero obviamente no te va a quitar por completo el riesgo de melano. Así que con esto yo os agradezco nuevamente que me hayáis invitado y amigos venezolanos estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Mari, por esa revisión tan buena, completa y por experiencia. Lo abro a aquellas personas que quieran comentar o preguntar. Yo te voy a hacer una pregunta para ambientes más escasos de recursos y tiene que ver, ¿tú crees que un stop bang y una oximetría nocturna, que ahora hay oxímetros que son capaces de mantener un registro durante toda la noche, pudieran ayudar a seleccionar individuos que de verdad necesitan un estudio? Absolutamente. La respuesta es muy concreta y muy clara. Absolutamente.
el pulsoxímetro es más que suficiente y un stop bank de más de 5, la asociación que tiene con SAOS severos es muy importante. Es más, ahora podéis disponer de AutoCPAP, con el cual podéis hacer una titulación con todas las garantías. Perfecto, tenemos tres personas en línea, Víctor, Andrés y Benito. Rapidito, Ciro, muy bueno, muy completo y por supuesto aquí esperando todo con los dedos cruzados que ese paper salga. Mi pregunta es, nosotros usamos el Edwards Score, pero vi que tú utilizas el Band. Algunas veces cuando veo las preguntas del Band Score me parecen, yo no soy slipólogo, pero me parecen un poquito menos precisas. ¿Cuál es la razón que el Band es más común usado en medicina interna y el Edwards más comúnmente usado en medicina pulmonar? Bueno, digamos que la contestación es la siguiente. El test de Edwards, como ya te comentaba antes, he hecho una diapositiva en el que no hay una buena relación con apnea-hipopnea index. Es decir, nada que ver. Con lo cual el Epworth no lo puedes utilizar como screening. El Epworth te va a decir que el paciente tiene somnolencia. Eso puede ser producido por apnea del sueño, puede ser producido por epilepsia nocturna, por parasomnias, por unas piernas inquietas. Por tanto, es un test de somnolencia. El Stop Bank es un test más completo que va dirigido a la semiología del paciente con apnea. Y la obligación un poco de medir la tensión arterial y el índice de masa corporal. Por tanto, ideal para un médico general. Andrés. Hola, muchas gracias, doctor, por tan buena charla. Tengo dos preguntas, ¿sí? Nuestro servicio de neumonología está ubicado en un centro cardiovascular muy importante de la región y gran parte de las interconsultas que nos hacen son por pacientes en insuficiencia cardíaca con chain stop. Habíamos, bueno, visto muchas revisiones y el artículo del Center of Heart Failure donde aumentó la mortalidad, pero también aparentemente luego hubo algunos estudios donde algunos fenotipos, por ejemplo, fracción de eyección preservada, pareciera que sí se ve beneficiado con el tratamiento. Me gustaría saber qué opina usted de esto y qué nos puede ayudar, ¿no? Y la segunda pregunta que tengo es con respecto a las arritmias, principalmente la fibrilación auricular y los eventos de obstructiva del sueño. No sé si solo los pacientes que hacen hipoxemia severa durante el estudio de sueño son aquellos que aumentan el riesgo o es independiente de la hipoxemia los eventos de fibrilación auricular y por ende todos deberían ir a estudio de sueño. Sí. Yo no sé si abusamos, doctores, pero dos preguntas más. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con el índice? Mejor que lo hagamos dos a la vez, porque ya yo me olvidé de la primera y seguro que... Muchas gracias, Enrique. Muy interesantes tus preguntas, Enrique. Gracias. Mira, respecto a la apnea central y apnea obstructiva, como he comentado antes, más del 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener o apneas centrales o apneas obstructivas o las dos. Entonces, la dificultad de tratar solo con CPAP a estos pacientes es que no yugulas las apneas centrales de forma adecuada. Quien va a yugular las dos van a ser un aparato mixto que te dé CPAP o EPAP y que además te dé presión de soporte para evitar las apneas centrales. El estudio SAFE, el estudio HEART, como tú has comentado, de Heart Failure, fue negativo. Pero, sin embargo, nosotros tenemos publicado un artículo en Lancet Respiratory Medicine que es el estudio ADVENT. En el estudio ADVENT, cuyo primer actor es Douglas Bradley, demostramos que no aumentaba la mortalidad. Al revés, la reducía un poquito, pero no de forma significativa porque tuvimos que parar el ensayo clínico por el COVID. Sin embargo, mejoró la calidad de vida y la somnolencia. ¿Cuál es la diferencia de los dos estudios? Y esto me parece utilísimo. En el estudio del Heart Failure se utilizó el aparato de ResMed. Este aparato lo que hacía era sensar el volumen de aire
en cada respiración, de tal manera que si bajaba el volumen tidal a un determinado nivel, el aparato aumentaba la presión de soporte para en el algoritmo mantener un nivel de ventilación, ¿correcto? Bien, el aparato de Philips, de BiPAP de Philips, trabaja con un algoritmo de flujo. El paciente baja el flujo y cuando el aparato ve que hay una bajada de flujo, entonces él aumenta la presión de soporte. Al final, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el aparato de ResMed hiperventilaba a los pacientes, los colocaba algunos de ellos en alcalosis respiratoria y se desencadenaba incluso arritmias. De hecho, la mayor parte de sus muertes de los pacientes que llevaban aparato se produjo por la noche. Mientras que el aparato de Philips, el que va sensado por presión, ese no aumentó la mortalidad. Así que nosotros creemos que esta información es importante para los cardiólogos. Luego me has comentado una cosa relativa a las arritmias. Las arritmias están relacionadas obviamente con la hipoxia, es cierto, pero también con el incremento de presión en la arteria pulmonar que se produce durante, sobre todo, la broncopatía severa y el esfuerzo intenso para desobstruir la vía aérea. De tal manera que se pueden producir arritmias en personas que tengan un SAOS leve moderado si el tipo es un gran roncador y desarrolla presiones negativas muy importantes. Me imagino que eso estimulará a lo mejor haces aberrantes en la aurícula derecha y entonces eso provocará las arritmias. Arritmias de todo tipo, no solo fibrilación auricular, sino pausas de bloqueos. Ahora sí, Federico. Bueno, no, bueno, me uno a las felicitaciones y al agradecimiento. Dos preguntas. Uno, en cuanto al índice de apnea e hipopnea, digamos como un punto de referencia, tanto en la parte asistencial como investigaciones, versus, por ejemplo, carga hipóxica, y si eso pudiese tener alguna mayor utilidad para los outcomes. Y lo otro es, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes o la incidencia de hipertensión pulmonar en estos pacientes con apnea obstructiva del sueño? Pues Gracias. son muy buenas cuestiones. Respecto a la carga hipóxica, tradicionalmente en cualquier pulso oxímetro, de los que obviamente estamos utilizando todos nosotros, que tenga tendencia y análisis, todos miramos el T90, ¿verdad? El tiempo que hay o el porcentaje de tiempo por debajo de un 90% de saturación. Lo cierto es que se han hecho muchos estudios y ese tiempo en hipoxia pues tiene un valor muy parecido al IAH. Recientemente, como sabéis, se han publicado trabajos que le han llamado carga hipóxica, en el sentido de que no haya que bajar por debajo del 90%, sino que la apnea, saliendo, por ejemplo, de una saturación de 96, aunque baje a 92 o a 91, todavía no entra por debajo de 90, pero en el algoritmo que han desarrollado ellos lo cuentan como una desaturación y le llaman carga hipóxica. Este tipo de investigadores, que por cierto están algunos de ellos localizados en el hospital del doctor Divo, como el doctor Acher Bargin y Susan Redline, etcétera, pues han publicado con éxito este tipo de estudios en buenas revistas y lo quieren poner un poco de moda. Pero desgraciadamente, en los algoritmos con los que trabajan nuestros pulsoxímetros actuales, los Nonin y todos estos, no está todavía. En este momento tenemos que hacer caso al T90, que me parece suficiente. Y respecto a la hipertensión pulmonar que comentaba usted, doctor Arteta, pues es que nosotros, usted, yo, el doctor Cheli, todos los que somos aquí un poco más viejos, hemos visto muchos pacientes acudiendo a las urgencias de los hospitales, pues con hipertensión pulmonar, con cor pulmonale, claramente con signos de insuficiencia cardíaca derecha, con corazones izquierdos en perfecto estado cuando nuestros cardiólogos les hacían su examen físico, no fumadores, y es que tenían SAOS muy severo. Por tanto, es verdad una cuestión, y es que el SAOS solo es raro que desarrolle hipertensión pulmonar, aunque sea muy severo. Sin embargo, cuando se asocia a neumopatía, la que sea, fibrosis pulmonar o EPOC, entonces la combinación es tremenda. No sé si eso contesta tu pregunta.
Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Benito Rodríguez, no sé, tenía la mano Sí, buenas levantada, tardes. pero sí, Espero que me oigan. sí. Ok, buenas tardes. Gracias, profesor José María, por sus enseñanzas y muy buena su charla. Los felicito. Estamos muy agradecidos por lo que nos dijo hoy. Fíjense, como lo veo yo, no me parece que debiera ser tan sencillo el manejo de la apnea del sueño. ¿Ok? Los pacientes se pueden diagnosticar hasta con un reloj inteligente y con otro CPAP. Cualquiera puede hacer un despistaje clínico, un screening y puede resolver un 60% de los casos. Lo que no se debe hacer es que no llegue a un especialista de sueño, que es lo que vemos regularmente. Por lo que usted ha demostrado, las complicaciones son multidimensionales. Hay cosas que no se llegan a evaluar porque nunca fue visto con un equipo multidisciplinario. Una de las cosas que son que están abandonadas o no evaluadas, sobre todo, me disculpan los cardiólogos, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los pacientes nos llegan cuando tienen arritmias complicadas que ellos no pueden manejar o que ellos delegan primero que nosotros resolvamos antes de ellos manejarlo. Pero cuando ya el Holter, que muchos lo reportan pero no lo leen, la variabilidad de frecuencia cardíaca predomina el simpático y disminuye el parasimpático, ya ese paciente tiene una alteración cardiovascular insidiosa que nosotros con un 50%, 70% de posibilidad pudiéramos saber de que tiene apnea del sueño. Entonces nosotros le evaluamos para medir no solamente del impacto de la apnea del sueño, porque la apnea del sueño solo se categorizó con el IAH. Desde ahí no hemos salido ni para el diagnóstico ni para el pronóstico. Pero nosotros tenemos que evaluar muchas otras cosas, como la insulina, como el peso, como el cuello y como sus complicaciones cardiometabólicas. Eso era todo. Gracias, profesor. No puedo estar más de acuerdo con usted. Hay que evaluar al paciente de forma global, sin ninguna duda. Perfecto. Tenemos ya cortas las preguntas, José Octavio y Betulio. José Octavio. Doctor, yo quisiera oír la opinión suya en relación al uso de acetazolamida, que se ha comparado en equivalencia con el CPAP en efectividad. Pues, José, mi más absoluta ignorancia con la acetazolamida. Nunca la he utilizado. He leído los artículos, pero siento no poder ayudarte. No tengo ni opinión favorable ni negativa. Yo le voy a agregar que a lo mejor, José Octavio, lo que viene es los bloqueadores del péptido similar al glucagón, que pierden peso, y está el trabajo de Atul Malhotra en el New England Journal, que yo creo que van a influir muchísimo en la apnea del sueño asociado a la obesidad. A eso yo lo veo con bastante futuro. Betulio, pregunta. Pues, profesor, uso de servoventilación en pacientes con enfermedad cardiovascular o no. Pues lo he comentado antes. Lo que estaba comentando precisamente son los dos servoventiladores que tenemos. El que tiene el algoritmo por volumen, el que tiene el algoritmo por presión. Los datos indican que los servoventiladores con presión adaptativa, tanto de IPAP como de EPAP, parece que funcionan mejor si son, digamos, sensados si se ajustan ellos mismos por los cambios de flujo más que por los volúmenes. Y desde luego reservarlos para pacientes con apneas obstructivas y apneas centrales a la vez. Y esto sí, con una titulación en el hospital una noche entera. Esto no se puede prescribir con un auto-CPAP sin más. Esto tiene que ser titulado de forma manual por enfermería especializada. O bueno, por lo que tengáis vosotros. Es decir, en unos sitios hay enfermería, en otros sitios hay técnicos. Esto ya, cada país es distinto. Bueno, yo quiero que entre todos le demos gracias a José Mari, quien ha hecho una disertación ejemplar con experiencia personal, no solo tomado de libros, sino de haberlo vivido por las últimas 4 décadas. José Mari, mil gracias. Quedará grabado aquí. Como ves, ha habido mucho interés en lo que has dicho. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno,